Amado Dios, hoy venimos delante de ti. Hoy rogamos por tu presencia, por tu amor, que llenes nuestras mentes de tu sabiduría, de tu inteligencia, para poder comprender todas estas situaciones por las cuales estamos viviendo, situaciones de desconsuelo, descontento, incertidumbre, de desespero a través de tanta información que podemos recibir día tras día y que no son una mentira, de pronto algunas de ellas un poco amarillistas, pero tienen un contenido de preocupación, de miedo. Y el miedo es el que conduce a la desesperanza y a tomar no las mejores decisiones. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos enseñes a entender un poco de tu palabra y que en este tiempo podamos comprender un poco más del valor de lo que es eterno y que lo santo, lo que es tuyo, Señor, no se nos vuelva costumbre. Que las cosas santas no sean costumbre, Señor, y no pasen simplemente a una acción del día a día, sino entender realmente lo que tú eres como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Hacedor, el Papá por excelencia. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas acompañando, Padre. Amén. Hoy quiero iniciar este tiempo de enseñanza con una historia que fue realizada, o más bien tuvo sus hechos en un reino. Pues resulta que un sabio llegaba día a día a recibir personas que le iban y le pedían consejos para salir adelante, para salir de una situación difícil. Pero este sabio comenzó a notar algo muy particular, que pues imagínense que todos los días estaba allí, pero día tras día llegaban las mismas personas con el tiempo. De pronto se salteaban un día a otro, pero llegaban las mismas y él escuchaba los mismos problemas y luego él les echaba el mismo consejo, pero sucedía algo que no lo ponían en práctica. Entonces, eso se convertía como en un ciclo vicioso. Resulta que un día este sabio reunió a todos los consultantes frecuentes y luego les contó un chiste muy divertido. Y todos, ¡guau, guau, guau, guau! ¡Qué buen chiste! Y se reían todos. Y después de un rato, volvió a contarles el mismo chiste. Se rieron, no tanto ya, porque ya sabían cuál era el resultado. Y así los tuvo toda una tarde, contándoles el mismo chiste. Hasta que uno desesperado le dijo entonces, oiga, señor sabio, ya nos ha contado el mismo chiste. Ya no tiene gracia. Entonces le dice, pero ¿por qué no pueden reírse varias veces del mismo chiste? Pero sí pueden llorar por todas las veces por el mismo problema. Qué interesante, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos recibir un consejo nuevo, pero Dios se la pasa hablándonos día tras día. Y hoy voy a contarles un poco de esa historia a través de la Biblia con un hombre llamado Moisés, como lo estábamos hablando. Y este hombre, pues, podríamos decir que se considera en la Biblia como uno de los grandes de la fe en la palabra de Dios. De hecho, pues, muchos judíos lo consideran a él como un patriarca. Pero quiero preguntarles el día de hoy, si cuando tú estás caminando día a día con alguien y si no estás de acuerdo con esa persona, ¿qué ocurre? ¿Cómo se sentirían ustedes? Si caminamos varias veces con la misma persona, pero no se ponen de acuerdo. O sea, hay situaciones, hay dificultades. Ay, me saca la piedra porque no lo entiendo. O sea, de esas cosas. ¿Qué ocurriría? ¿Qué? Igual se frustra uno. Se frustra, tal vez uno dice, desespero, no lo entiendo. Pero, ¿qué ocurre cuando caminas con una persona que compartes cosas importantes, hablas de la familia, de lo que piensas y la persona te escucha? Hay aquello que se llama empatía. ¿Qué ocurre con esa persona? Pues es chévere, ¿no? Es divertido. Sí, uno se siente agradable con esa persona, se siente entendida. Ok, entonces con la primera podrías decir que le conoces o a la segunda. No, conoces más a la segunda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente decidiste
tomar una decisión, decidiste contarles tus cosas, decidiste hablar de una manera especial, aunque quizás de pronto no se entendían al principio bien. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? La palabra de Dios en Amos, la Biblia en Amos 3:3 nos dice: ¿andarán pues dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Interesante. Pero ¿cómo podemos decir que conocemos más a la segunda persona que la primera? Porque hubo un contacto, un diálogo, una empatía, me entendió, me escuchó, y podríamos resumir eso en una palabra que encerraría eso: amor. Cuando yo amo, busco entender; cuando yo amo, busco esa compañía a pesar de, ¿sí? A pesar de. Pero ¿qué pasaría en un tercer escenario cuando tú llegas y una persona simplemente la conoces por fotos o una llamada, una cosa así? ¿Tú podrías decir que le conoces? No. No. Ok. Y hay una historia también, o podemos más que una historia llevarnos a nuestras mentes para no convertirlo en una historia. Tú puedes de pronto en estos momentos ir a un lugar que no conozcas. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen la Torre Eiffel? ¿La Torre Eiffel en París? No. ¿Pero saben dónde queda? Sí. Ok, tal vez si uno se pone a estudiar un poquito quién la inventó, Gustavo Eiffel, y ahí para adelante usted podría saber estructura, cuántos tornillos, qué materiales, etc. Pero, ¿cómo sé yo si le conozco? Tú podrías entonces hallar logos, conocimiento. Pues yendo, ¿no? Yendo, sentirla allá, tomarse fotos, tocarla. Entonces ahí podrías decir que le conoces. Bueno, sí, se conoce ¿Sí? mejor, claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. ¿Y qué ocurre con Dios? Trasladando todo esto a Dios. Mucha gente habla de Dios. Hay grandes exégetas, hay grandes personas conocedores, digamos, podríamos decirlo así, profesionales del Evangelio, que conocen de Dios por todos lados, saben muchas cosas de Dios, logos, conocimiento. Pero entonces, ¿cómo hallar el verdadero conocimiento, como lo planteamos en este ejemplo anterior? Intimando con Él. Solamente intimando cuando sientes la presencia de Él, cuando esa presencia te quebranta, te llena, es tan lindo que todos los sentidos cobran como un mayor valor con esa presencia. Y esa presencia hasta te debilita, te quebranta, no puedes contener las lágrimas, otras veces no contienes más bien la alegría, la risa, y te llenan, hay plenitud. Entonces podríamos decir allí que le conoces. Y es allí también donde encontramos en la palabra de Dios cuando muchos, aquellos 12 por excelencia que fueron escogidos, 11 de ellos, digamos que vivieron esa plenitud. Uno falló, pero no entremos en los detalles, pero vivían y sentían. Muchos de ellos no tenían la preparación académica como muchos eruditos del momento, que llamamos fariseos, pero escogieron estos y tuvieron una comunión. ¿Qué los hizo diferente? Su corazón. Y vamos a hablar de esto, de una breve historia dentro de la palabra, porque yo les hago una pregunta dentro de esto. Ustedes, nosotros, ¿se puede irritar a Dios? ¿Podemos irritar a Dios? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Claro. Claro, podemos irritarlo. Irritar a todo el mundo, hasta uno mismo. Uno mismo te irrita. Bueno, yo no sé, eso ya lo consultas tú mismo, ¿no? ¿Cómo te irritas? Pero sí es verdad, podemos irritar a Dios. Vamos a ver, más que decirnos sí o entrar en nosotros de pronto en algunas discusiones hasta teológicas, pero adentrémonos en la Biblia y vamos a estudiar un poco de Números 14. Y hablábamos en la prédica pasada de las dificultades que tuvieron 12 príncipes escogidos. 10 de ellos dieron un mal informe, solo 2, Josué y Caleb, dieron un informe verdadero. Pero aquí, para adentrarnos un poco en esta lectura, porque es la primera parte, de pronto hay una segunda y una tercera, preguntarles por qué es rebelde el pueblo, por qué hay rebeldía, por qué. Entonces podríamos decir que es una decisión propia. Tal vez el papel de las circunstancias. Hombre, las heridas de un pasado, ¿cierto? O quizás de pronto llevado por otros, se influenciaron y terminaron mal. Con un consejo, como dicen por ahí, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y muchos actúan de esa manera, que hay una multitud allí, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y hay 3 tipos de personas. Las personas que no saben absolutamente nada de lo que está pasando. Las segundas personas, las que dicen, sí, como que hay algo y están informadas. Pero hay una tercera, que es las que hacen ocurrir, que las cosas sucedan, las que propician que las cosas sucedan.
Y bueno, dentro de esto vamos a ver en la palabra de Dios qué ocurre. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hubo rebeldía dentro del pueblo? Y aquí vienen las emociones, como lo hablamos la vez pasada. En Números, capítulo 14, dice lo siguiente en el versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Uno diría, bueno, ¿y por qué gritó? ¿Por qué lloró? Uno diría, se convirtieron de corazón. Y resulta que nuestras emociones principalmente nos lleva a eso, a gritar. Y ahí es donde encontramos que hay poca sabiduría a veces en poder recibir alguna enseñanza o quizás recibir algún aprendizaje de algo. Entonces, como lo que desconocemos, más bien lo echamos hacia afuera y gritamos. Yo no sé si usted alguna vez ha gritado, yo sí. Y a veces cuando uno grita no es tan bueno. Y más en este contexto cuando el pueblo lloró, uno diría, este pueblo estaba arrepentido. Y vamos a ver que no era tan cierto, porque estaban gritando y llorando, pero por otras cosas. Versículo 2. Y dice lo que estaba allí. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sí se dan cuenta? Porque muchas veces lo que mi alma está viviendo no simplemente es un arrepentimiento, sino más bien una situación meramente emocional, donde me estoy quejando y gritando, llorando por mis emociones, más no hay un arrepentimiento genuino. ¿Por qué estaban allí gritando? Porque estaban en el desierto y se sintieron desamparados. Porque quizás no hay comida, porque quizás no hay trabajo, porque quizás la situación es la que me está marcando a mí la pauta y mi fe se comienza a ver relegada, se comienza a ver menguada. Y mira el versículo 3, dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres, niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y ahí es cuando viene la situación de comienzan a confrontar al mismo Dios. Entonces vienen los porqués negativos, vienen a cuestionar la voluntad con lo que ven. Es decir, la visión se escasea, no hay visión. Comprometen a su familia y a los que ven en peligro. O sea, no simplemente ellos, sino que también meten a su familia dentro de la visión que ellos están teniendo de escasez, de dolor. Los meten, o sea, es decir, contagian. Ya estos 10 contagiaron a la multitud. Y ahora la multitud que estaba allí también estaba llevando a eso a sus familias, al interior de sus hogares. Ver siempre lo malo y comienzan a enumerar lo malo y ven lo malo. Todo esto para llevar a la palestra una pregunta que de seguro persigue un propósito. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué quiere decir esto? Puedes estar en un país, puedes estar en un trabajo, puedes estar en un lugar y tú dirías, ¿no sería mejor devolvernos? ¿No sería mejor regresar a ese tiempo donde quizás sí había esclavitud un poquito, pero el jefe o tal persona, pero hasta mejor era, anhelando los tiempos pasados, no viendo lo que Dios les había prometido, que era, valga la redundancia, la tierra prometida? Pero no lo entendían. ¿Por qué? Porque la queja se hizo reina de sus corazones, porque la desesperanza ya los había llevado cautivos, más que el cautiverio que estaba en Egipto, porque sus mentes y sus corazones no habían salido de allí. Y ahí es donde viene una situación interesante con el versículo 4. Y dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿La solución? Ahí se crea el complot. O sea, ni siquiera toman el tiempo para arrodillarse y decir, como el versículo 1 dice, uy, se transformaron. Es que el 1 decía, toda la congregación gritó y dio voces al pueblo de lloro aquella noche. Uno dice, hombre, se quebrantaron, lloraron y vivieron algo bonito. No. ¿Qué es lo que hicieron? Todo lo contrario. Se fueron en contra ¿de quién? De Moisés, del elegido por Dios. Toman acciones sin consultar a Dios, llevados por la emoción del momento. Dejan a un lado al líder que los ha llevado por tanto tiempo, que los ha libertado. Vieron milagros, señales y prodigios. Bueno, yo no sé, yo no he visto un milagro tan grande como
como uno de esos, ver el mar que se abrió, pasó, los que los iban a matar resultan muertos por el mismo mar que ellos pasaron, los sostuvo en el desierto, las plagas. Uno dice, oiga, si tenía gente para testificar, era ellos. O sea, no tenían cómo decir Dios no es real, Dios no existe, porque es que con creces sabían muy bien que eso era real, porque sus ojos fueron testigos. Y eso fue todavía más pesado, como lo vamos a ver. Versículo 5 dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Mire lo diferente. Y aquí viene la segunda manera de actuar. O actúas como el primer versículo, llorando, gritando, dando voces, o realmente haciendo lo que está haciendo Moisés allí, un quebrantamiento de espíritu. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos no comenzaron a pelear con el pueblo, a decirle, pero ¿cómo? Desagradecidos, mire esta situación, mire este gobierno. Nada de eso. Lo primero que hacen es rendirle su corazón a Dios y decirle, no puedo, mire esta situación, se me salió de las manos. Entonces viene lo que hace un hombre de Dios versus lo que hace un hombre normal, un hombre del mundo, lo que hace nuestra carnalidad. Y yo creo que eso lo hemos vivido todos. Un momento a veces uno está espiritual y uno se arrodilla y ora y bien, pero hay momentos donde la carnalidad le puede a uno y uno va y pelea y dice, pero que es que esto está mal, me hicieron algo conmigo, no estoy de acuerdo, me iba mejor en tal ciudad, en tal trabajo era mejor, etc. Pero aquí viene la decisión que uno debe tomar en este tiempo. Ya para acortar un poco este mensaje, vamos a adentrarnos ya a la parte final de esta primera parte. Dios mediante continuamos una tercera. Y lo que hace Moisés es cuando se postra, no lo hace a puerta cerrada, no diría, voy a buscar un momentico por acá, un lugarcito, una cabaña, un lugar acá, una tienda, me voy a meter rapidito en esta tienda. No, él de una vez lo que hace es tirarse al piso y decirle, Señor, clamar a Dios. Y bueno, uno diría, ¿quién enseñó esa perla a Moisés? ¿Sabe por qué? Porque es que él conocía a Dios. Por eso al inicio les preguntaba, ¿cómo sabes tú que es alguien? Cuando tú has compartido, cuando tú has hablado. Esto de tirarse el piso no era nuevo para él. Eso ya era costumbre y sabía muy bien que en esos tiempos de clamar y de arrodillarse y de intimar con él, porque es que aclaro algo, arrodillarse delante de Dios no simplemente es un acto físico, es decir, doblar tus rodillas y que caigan al piso. Yo puedo inclusive estar arrodillado desde mi corazón, porque también puedo estar arrodillado físicamente y mi corazón estar altivo, es decir, no rendido a Dios. Pero yo también puedo estar de pie, pero estar de rodillas ante Dios en clamor. Y eso solo lo sabe tu corazón. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu ser? Y frente a esto, ya para ir terminando, el versículo 6 nos dice lo siguiente. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y aquí habrán unos que siempre te apoyan y que hasta se indignan. ¿Sí o no? ¿Ha pasado? Y de toda esa gente, ¿quiénes estaban acompañando a Moisés? Solo 2. Y quizás eso pueda pasar en tu vida y en mi vida. Que habrán muchos de los que te han acompañado que quizás realmente no están contigo. Familiares, amigos, jefes, pero que realmente uno sabe con quién puede contar en los momentos de crisis. En los momentos de dificultad, ahí es cuando realmente salen a flote quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes son tus verdaderos familia, quién es el verdadero jefe o bueno, quiénes son los que están contigo cuando se manifiestan en los momentos de crisis, en los momentos de adversidad. Esos días veía un mensaje de un amigo y que también ha sido jefe por momentos, donde él decía algo en su muro de Facebook, decía, bueno, a mí me han enseñado, bueno, lo parafraseo así, ¿no? Me han enseñado que pues donde hay un plato de comida para uno, hay para otro, entonces no tengan pena, quien de ustedes, amigos, conocidos, algunos de ustedes que no tenga el alimento el día de hoy, tranquilo, dígamelo por interno y haré lo siguiente, yo llegaré allá, le daré su comida, lo que tenga para darle y saldré ahí mismo. O sea, como que le dice, le ayudo y no le pido explicaciones de nada. Con ese tipo de personas uno dice, puedo contar.
a pesar de sus errores y dificultades, pero uno sabe que puede contar. Yo pregunto hoy, haz un listado, no sé, 10 o 5 personas con las cuales tú puedas saber que puedes contar. Que llegada a la medianoche tú puedes hacer una llamada y sabes que esa persona te va a contestar. No va a mirar tu teléfono, el teléfono de esa persona y decir, uy, es este, y cuelga o tal vez apaga el celular. ¿Qué tipo de personas tienes? ¿Puedes enumerarlas? Quizás. Pues Moisés le sobraron dedos de su mano, solamente tenía 2 en esos momentos, Josué y Caleb. ¿Y qué hicieron ellos? Se indignaron. Pero aún inclusive estos, en el versículo 7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Mire, ellos seguían en su mente y en su corazón deseando y atesorando lo que Dios les había prometido, porque ellos fueron y vieron lo que Dios ya les había prometido, y en su corazón ya ellos habían decidido que esa tierra era buena y era para ellos, pero los otros 10 dijeron que era mala porque había gigantes. Es decir, no vieron la promesa de Dios, sino que más bien vieron la dificultad, vieron la adversidad. Corrijo, tal vez ellos sí vieron la tierra prometida, pero para ellos fue más grande los gigantes que habían en medio de esa tierra, y no fijaron su mente y su corazón en la tierra, sino más bien en los gigantes que habían para llegar a poseer esa tierra. Y Josué y Caleb vieron la tierra también igual que ellos, y no les importaron los gigantes, las dificultades. O sea, vieron la promesa. Vieron la promesa, ¿cierto? Y ahí es donde hay una diferencia entre tener visión y solamente entender una misión. Porque cuando yo entiendo la visión, entonces la misión es más fuerte. Porque entiendo que a través de esta misión que estoy haciendo voy a llegar a hacer realidad esa visión. Pero hay muchas personas que trabajan solamente con una misión. Haga esto, haga lo otro. ¿Pero por qué? Bueno, yo obedezco porque toca hacerlo. Pero no entienden la visión. Y Josué y Caleb entendía la visión que Dios les había dado a través de Moisés. ¿Quién se las dio? ¿Y quién se las dio? Que es lo importante acá. Porque entendían que no era Moisés, era Dios usando a Moisés. Y en el versículo 8, para terminar, dice, si se agradare en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, porque tierra que fluye leche y miel. Para mañana hablaremos un poco más de esto. Y aquí nos adentramos en algo ya para terminar. Hagamos una breve reflexión de cómo ha sido nuestra vida. Y en estos momentos de crisis, de dificultad, que obviamente sin lugar a dudas vemos información, llegan a nuestro WhatsApp mensajes, nos llegan videos, donde uno ve y el panorama no es tan bueno. Y a veces dentro de nuestra familia dejamos entrar esas semillas que no van a producir un buen fruto. ¿Cuál es la invitación? Más que de pronto estar ajenos a una realidad, la invitación es de decirle a Dios, bueno, este es mi corazón, Señor. Tal vez no ha sido el mejor, pero es un tiempo para decirte a ti, mi buen Dios, ayúdame. Ayúdame en mi escasez de fe. Ayúdame en mis situaciones de dificultad. Ayúdame en la desesperanza. Y Dios, perdóname si tal vez no he sabido andar como tú te mereces, que yo debo andar contigo, de contarte mis cosas y de cada día conocerte a ti, como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Y entender así como Moisés, que en los tiempos de crisis, para estar de pie ante los hombres, es necesario estar de rodillas delante de tuyo, mi Dios. Aprovechemos este tiempo para hacer una corta oración y digámosle a nuestro buen Padre que nos ayude. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias por dejarnos entender un poco más de quién eres tú, Señor. Que a pesar de las dificultades, tú estuviste presente allí con un pueblo, pero también el pueblo que somos nosotros podemos tener situaciones encontradas en nuestro corazón. Situaciones que quizás vienen por nosotros mismos, por un amigo, un conocido, o simplemente por la gente, al escuchar una noticia, al ver un video. Viene la desesperanza, viene la crisis y nos afecta aún más. Y si de pronto no hay trabajo o escasea la comida, pues la fe comienza a escasear y quizás queda en el baúl de los recuerdos. Por eso hoy te rogamos, mi buen amado Dios, que nos ayudes.
que no tengas en cuenta nuestros pecados, nuestra iniquidad, sino más bien míranos con ese amor que solamente tú tienes para dar y que tiene nombre, llamado Jesucristo, y que nos lo prestaste por unos buenos años y marcaste la historia en dos. Y hoy te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes. Fortalécenos. Míranos con esos ojos de amor, con esa misericordia que te ha caracterizado ayer, hoy y siempre. Míranos con ese amor a través del prisma de amor llamado Jesucristo. Y a ti, mi Señor Jesucristo, que estás en las alturas, ayúdanos. Como siempre, el abogado por excelencia, tú que soportaste todo tipo de tentaciones y saliste victorioso, Señor, ayúdanos en este tiempo. Fortalécenos, necesitamos de una mano amiga en este tiempo, para que fortalecidos podamos también llevar esa fortaleza en amor a otros que quizás están agotados, que tienen desesperanza, que han perdido la fe. Ayúdanos a tener un mensaje positivo, pero más que un lenguaje humano, sea un lenguaje espiritual, anidado y fundamentado en tu presencia. Por eso es necesario, Señor, que nos indiques el camino, que nos tomes de la mano y nos lleves a intimar contigo, Dios, para que nuestro corazón, siendo alimentado por tu Santo Espíritu, pueda comprender, puedan ser enseñado. Y luego de esto, poder también, luego de ser llenos, también darle un poco de eso que tú nos das a muchas personas, a muchas familias. Y si nos sobra un poquito, dar también algo de lo que tengamos, un poco de comida a quien lo necesita. Quizás en este tiempo abstenernos de abrazos y que inclusive un saludo, pero aún también una llamada para decirle a otra persona: ánimo, ten fe, Dios está contigo. También se puede sentir como un abrazo, como un cálido abrazo, una palabra de aliento. A veces es como un abrazo en medio de la soledad. Por eso te damos gracias, mi buen Rey. Gracias, mi Dios, por saber que estás con nosotros y que nos cuidas. Ayúdanos entonces a tomar la mejor decisión cada día, que es seguirte a ti. Y aún así el panorama esté oscuro, no lo entendamos, no pierdas la fe y síguele hablando, aunque no entiendas muchas veces lo que ocurre. Síguelo a Él, que Él sí ve todo el panorama y te indica hacia dónde seguir. Gracias, mi buen Dios, por este día. Quedamos delante de ti pidiendo tu bendición sobre nosotros, sobre nuestras familias. Y hoy pedimos, Señor, por todos aquellos hijos e hijas, siervos y siervas que están alrededor del mundo, para que los conduzcas tú a que sigan llevando la buena semilla de la fe. Y a los ateos, a aquellos que todavía no creen, Señor, indícales tú el camino. La fe y la esperanza estén con ellos también, Señor. Y guía multitudes a la salvación en Cristo. Gracias te damos por este día y pedimos tu bendición que venga a lo alto sobre nuestras vidas, familias, ministerio y sobre toda la humanidad. Quedamos delante de ti en acción de gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén.